Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, día 28 de junio. Hay mucho que decir y mucho que estudiar sobre Monseñor Romero, sobre los textos bíblicos, y yo me felicito y les felicito porque estamos precisamente en una especie de escuela, una especie de catequesis, donde todos los días tenemos algo nuevo que descubrir de Monseñor, algo nuevo que descubrir de la Sagrada Escritura. En la primera parte vamos a tener a Monseñor precisamente extrayendo algo que tal vez no es de dominio común, algo que no es de conocimiento general. No es culpa de ustedes, es culpa de nosotros mismos que no hemos transmitido la enseñanza como Dios manda, decimos. A veces nos quedamos con formaciones, predicaciones superficiales, y ustedes no tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa por no haber profundizado. Monseñor no, Monseñor sí tiene la profundidad. Por eso la invitación es que sigamos aprendiendo. Hoy vamos a escuchar a Monseñor darnos el título de la homilía: la Cuaresma, plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. Solo ese título ya es sugerente. ¿Se transfiguró Jesús? ¿Podemos transfigurarnos los pueblos? Eso no cualquiera lo dice. Igual que Jesús podemos transfigurarnos. Un abrazo enorme a Piquín, que compuso ese himno al Divino Salvador del mundo. Ahora, Señor, podrás ser tú glorificado tal como antes allá en el monte Tabor. ¿Se acuerda, verdad? Cuando tú veas este pueblo transformado y haya vida y libertad en el Salvador. Bueno, esa es la transfiguración de un pueblo, y así lo vio Monseñor Romero. Están los tres pensamientos dichos hoy. El primero: Cristo transfigurado, término y plenitud de la historia de Israel. Término, final y plenitud de la historia de Israel. Ahí se acaba la historia de Israel. Ahí comienza la historia de la humanidad, porque ya no es solo Israel, el pueblo escogido por Dios. A partir de Jesús, todos los pueblos somos escogidos por Dios. Segundo pensamiento: en Cristo transfigurado, Dios ofrece a todos los pueblos un plan de liberación integral. Para todos los pueblos. Todos los pueblos pueden ser libres plenamente, integralmente, a partir de la transfiguración de Jesús. Y el tercer pensamiento: Cristo transfigurado es la presencia anticipada de una liberación definitiva más allá de la historia. Y el pensamiento que he escogido para hoy, la frase para hoy, dice lo siguiente: la historia de Israel es un elemento fundamental en la catequesis de la Cuaresma. Y es porque aquel pueblo que Dios escogió para ser su pueblo entre todas las naciones del mundo, lo quería Dios para ensayar en él la liberación que luego iba a ofrecer en Cristo a todos los pueblos. Israel es como el modelo de la historia de la salvación, pero que después de Cristo se hace historia de salvación en las historias de todos los pueblos. Ahí llega la frase. Esto que les estoy leyendo, estoy seguro que no cualquiera lo dice, no se dice abiertamente. Hay muchos mensajeros, muchos predicadores actuales que siguen predicando que Jesús es el pueblo escogido por Dios y que nadie se puede meter con Israel porque Dios le ha dicho y le ha dicho y le ha dicho. Fue el pueblo escogido. Hoy, después de Jesucristo, todos los pueblos somos el pueblo escogido. A mí me encanta Mateo, en esa doble definición maravillosa de Mateo. Jesús es el nuevo Moisés, el viejo quedó atrás. Ese es Mateo, la intencionalidad del Evangelio de Mateo, la primera. Jesús es el nuevo Moisés. Y segunda afirmación de Mateo: la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Difícil de creer cuando alguien es fundamentalista.
Difícil de creer cuando alguien es pro Israel, por supuesto que es difícil. Aceptar que Israel es un pueblo más ahora, que incluso no ha aceptado a Jesús. Y por eso mismo el pueblo de Israel no es pueblo de Dios, pero no es culpa de nosotros, no es culpa de Jesús, culpa de ellos, que no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Y Monseñor Romero en su catequesis lo tenía bien claro. Yo sé que en muchas parroquias, en muchos cultos, muchos templos donde ustedes van, esto no lo van a decir. Yo, como tengo la libertad que otros no tienen, la puedo decir con todo el derecho, con toda voluntad y con todo amor. Israel fue. Hoy todos los pueblos somos el pueblo escogido por Dios. Oigamos a Monseñor. Entonces presentemos, queridos hermanos, nuestra reflexión de este domingo junto a la figura de Cristo transfigurado con este tema: la Cuaresma, plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. Esta es la síntesis de mi pensamiento, que la Cuaresma, en este domingo de la transfiguración del Señor, nos revela el plan de Dios, plan amoroso, poderoso, para transfigurar a los pueblos, salvándolos de todas sus miserias, injusticias y pecados, para transformarlos en pueblos desde la belleza y desde la justicia y santidad del mismo Cristo. Y voy a desarrollar esta idea como de costumbre en los siguientes pensamientos. Primero, Cristo transfigurado, término y plenitud de la historia de Israel. Segundo pensamiento, en Cristo transfigurado, Dios ofrece a todos los pueblos un plan de liberación integral. Y tercero, Cristo transfigurado es la presencia anticipada de una liberación definitiva más allá de la historia. El primer pensamiento, pues, es que Cristo transfigurado es como el término y la plenitud de la historia de Israel. La historia de Israel es un elemento fundamental en la catequesis de la Cuaresma. Y es porque aquel pueblo que Dios escogió para ser su pueblo entre todas las naciones del mundo, lo quería Dios como para ensayar en él la liberación que luego iba a ofrecer en Cristo a todos los pueblos. Israel es como el modelo de la historia de la salvación, pero que después de Cristo se hace historia de salvación en las historias de todos los pueblos. Por eso no debe haber pueblo cristiano en Cuaresma que no se remonte a la historia de Israel para aprender en ese anticipo de Dios que fue el Viejo Testamento, todo lo que Dios quiere hacer hoy con todos los pueblos del mundo. Por eso la primera lectura de hoy nos presenta el inicio de esa historia de salvación en el patriarca y padre de toda aquella nación, Abraham. Hasta Abraham la historia natural era como el lienzo sobre el cual un pintor va a trazar un cuadro maravilloso que se llama la historia de la salvación. Sobre la historia universal, sobre la historia del mundo, Dios comienza con esa hebrita, Abraham, a tejer la maravilla
de la historia de salvación que entrelazará a todas las historias de todo el mundo. Le hace Dios dos promesas según el rito de aquellos pueblos antiguos. Primero lo hace ver a las estrellas. Mira, cuéntalas si puedes, pues así, numerosas como esas estrellas, será tu pueblo, tu descendencia. Cualquiera diría que era una burla de Dios a Abraham, ya viejo y estéril, sin hijos, y le está prometiendo un pueblo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y también le promete: te voy a dar esta tierra, aquí va a vivir esa patria que va a nacer de tus entrañas. Y era pueblos que entonces Abraham consideraba pueblos ajenos, un peregrino de la historia, un hombre sin patria, sin suelo. Y le dice Dios: te voy a dar un pueblo numeroso y esta será la tierra, la patria. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, profunda como les hemos estado diciendo, tanto en el tema del Génesis, cuando estamos viendo el desarrollo de esa vocación, de ese llamado de Dios a Abraham, por ahora se llama Abraham, como también avanzamos ya en el final del Sermón de la Montaña, en Mateo 5, 6 y 7. La primera lectura está tomada del Génesis capítulo 15. Es una lectura ilustrativa, pero también reflexiva para la actualidad, no solamente para el momento en que vivía Abraham, sino aplicable también para nuestra vida. Génesis 15, del 1 al 12 y del 17 al 18, dice lo siguiente: en aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió: no me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió: no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿de qué me sirven tus dones si soy estéril, si no tengo ni un hijo? Y un criado va a tomar la heredad. Abraham está viejo, Sara está vieja, pero Dios le ha dicho que le va a dar descendencia. Hay que ver esta lectura en el contexto de la historia de Israel y de todos los pueblos del Antiguo Testamento. Cuando una persona promete algo, debe cumplirlo. Y Dios, al estar hablando con Abraham, se presenta como una persona. Está bien, está hablando con Dios, pero Dios, en forma de persona, le habla. Abraham le entiende. No le habla con señales, no, le escucha la voz. Abraham habla y Dios escucha a Abraham. Los dos se escuchan. ¿Qué pasa entonces con esa queja de Abraham? Señor, no tengo descendencia. ¿De qué me sirven todos los dones que tengo? Me imagino yo miles de vacas, miles de toros, miles de cabras, miles de carneros, pero no tiene un hijo. Y cuando se remonta uno a la explicación que hay en la creación, en el Génesis capítulo 2, no el 1 sino el 2, Dios mira que el hombre está solo. Tiene todos los animales en el Edén, sí, pero está solo. Y Dios decide darle una pareja. Lo hace dormir, le saca un pedazo de costilla y forma una mujer. Ya tiene compañía. Ahora el caso es distinto. No es Dios el que mira que Abraham está solo, no. Es Abraham el que dice, no tengo descendencia. Pronto voy a morir y mis bienes le van a quedar a Eliezer. Un criado va a heredar todo. Y Dios le dice, tráeme estos animales. No le dijo qué es lo que iba a hacer con los animales. Pero Abraham, todavía cuando es Abraham, sabe que si Dios le pide algo, es porque Dios va a hacer algo. Y la tradición de esos pueblos es, si vamos a hacer un pacto entre nosotros dos, vamos a partir en dos pedazos un animal. En este caso, 3 animales. Los parte a la mitad y pone las mitades frente a frente. El modo del pacto es el siguiente. Los dos que nos estamos comprometiendo, vamos a pasar en medio de esas 2 mitades de los animales. El que falle, termine así como ese animal partido a la mitad. Este es el pacto. Abraham cuida la presa partida en 2, los 3 animales, los 9 porque son 3 de cada uno, los animales partidos a la mitad, los cuida que no se lo coman los buitres. Abraham cree que Dios tiene que venir porque le pidió a esos animales. Se duerme y pasa la antorcha. Ahí sí, ahí no va Dios en persona, ahí va la antorcha encendida y pasó en medio de los animales. Ahora ya puede pasar Abraham también y queda sellado el pacto. Dios me va a cumplir esa promesa de que voy a tener descendencia, voy a tener un hijo. Abraham cree. Por eso Abraham, para nosotros que no nacimos en tiempos de Abraham, Abraham es nuestro padre en la fe. La voz le dice a tus descendientes, les daré esta tierra desde el río de Egipto
al gran río Éufrates. Es la tierra prometida. Vamos al Evangelio, Mateo 7, del 15 al 20. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Ni un árbol dañado da frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sermón de la montaña. Estamos en la parte final ya del Sermón de la montaña. Ya Jesús cumplió su palabra. Ya dio su mensaje, está terminando el mensaje. De ahora en adelante, ese pueblo que se está reuniendo alrededor de él, lo que hemos llamado, recuerda, el movimiento de Jesús, no la iglesia, eso viene después. El movimiento de Jesús. Jesús organiza un movimiento. Todos los que lo siguen y a los que Él envía son un movimiento. Allá en el Antiguo Testamento tenemos a un Abraham que poco a poco va avanzando en el encuentro definitivo con Dios. Abraham no vio cara a cara a Dios, pero sabe que Dios no le va a fallar. En el Evangelio de Mateo, el pueblo está viendo a Dios en persona. No lo sabe, según los sinópticos, no lo sabe. Jesús no sabe que Él es el Mesías, en los tres sinópticos. En Juan sí. En Juan el verbo ya existía y Él aparece. Y Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, Él ya sabe que es el Mesías. En los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no sabe Jesús. Jesús se va dando cuenta poco a poco que Él es el Mesías. Llega a la oración del huerto y grita Jesús: Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, si no, que se haga tu voluntad. Si voy a ser yo el Mesías, estoy dispuesto a hacerlo. Pero Él, en este momento del Sermón de la Montaña, Jesús no sabe que Él es el Mesías, pero habla en nombre del Padre. Y el mensaje que ha dado es que llegan los nuevos tiempos. Monseñor Romero lo explica como la transfiguración de Jesús es el término, la parte final del pueblo de Israel. Y comienza un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo está formado por todos los pueblos que quieren ser del movimiento de Jesús. Todos los que quieran ser de la iglesia, no importa cuál denominación. Tenemos la libertad de ser o de no ser de esta iglesia. ¿Cómo tiene que ser esta iglesia? ¿Cómo tiene que ser ese movimiento de Jesús? ¿Cómo tiene que ser ese pueblo de Dios? Tiene que ser verdadero. Si es lobo, que sea lobo. Si es oveja, que sea oveja. Pero no se dejen engañar. Cuidado con los falsos profetas, porque hay muchos falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas. Lastimosamente los hay muchos. Los hay muchos.
y el pueblo debe reconocer a su pastor. El pastor es pastor, no es un lobo con piel de oveja. La oveja es oveja, no es una oveja aparente, es una oveja pura. El pueblo de Israel se dejó llevar por falsos profetas. El pueblo de Israel se dejó envolver por el Sanedrín. El pueblo de Israel se dejó esclavizar por el templo. Ustedes no. Ustedes vayan adelante de eso. Ustedes no se dejen. Por sus frutos los conocerán. Un buen pastor se reconoce por los frutos. Usted y yo estamos estudiando a Monseñor Romero y yo estoy seguro que estamos encantados porque Monseñor Romero tenía fruto. No era un lobo con piel de oveja, era un auténtico pastor y a la vez era una auténtica oveja ante el Padre. Así debemos ser nosotros y nosotras. Verdaderas ovejas o verdaderos pastores si nos toca la tarea de ser pastor o pastora, pero no falso, y tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, vamos a ser cortados y para el fuego. Tenemos que dar fruto para que no nos corten. Así funciona el nuevo Israel, así funciona el movimiento de Jesús, así funciona el nuevo pueblo de Dios. Bendiciones para todos y para todas.